Chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar un poquito antes de lo que siempre convenimos porque esta clase es un poquito larga y aquí se demora para grabar. El internet aquí no es como cuando estoy en mi casa, que es el de Claro. Bueno, Doctora, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? dime. Es que yo Dime. tuve un inconveniente con mi pregunta de rebote la semana pasada. O sea, yo contesté la pregunta y contesté el foro, y con el foro no tengo ningún problema si está subido, pero ¿Y qué la te pasó pregunta de con la pregunta? rebote, la pregunta de rebote me sale como que no está respondida, entonces no sé qué podría ¿Pero hacer por en qué? ese. ¿Que te pasaste del tiempo, será? No, o sea, yo la respondí, pero ahorita luego ya revisando el foro sí está subido, pero la Bueno, pregunta, ahí o sea, tendría que revisar, o sea, ahí se vería si es que la hora, la fecha en la que la hiciste, pues sale ahí a qué hora la hiciste, porque recuerda que eso tiene un tiempo, pues, ¿no? Ahí sale sí, lo o que... sea, supongo, o sea, pero es que cuando uno responde la pregunta sale usted ha seleccionado tal respuesta, pero a mí no me sale nada. Qué raro. Bueno, habría que revisar eso, mamita. Bueno, Ya, vamos a iniciar entonces la clase de hoy día. Mándame por el correo electrónico cuál es tu nombre, ¿ya? Para revisar eso. Por el correo listo, electrónico muchísimas institucional. gracias. Bueno. Ya, Vamos a iniciar entonces hoy día la clase de las micosis superficiales. Lamentablemente el tiempo se ha ido, chicos, y no alcanzamos a ver la escabiosis, por eso se los puse como tarea, ¿no? Yo todavía contaba con que la próxima semana teníamos clase y nada que ver. Esta ha sido ha habido muchas vacaciones, muchas de estas cuestiones de la Navidad y todas estas cuestiones. Bueno, entonces vamos a ver ahora la pityriasis versicolor, una de las micosis superficiales más frecuentes que hay a nivel mundial. Sin embargo, donde más frecuentemente la vamos a ver es en climas calientes y húmedos, los climas tropicales como el nuestro, ¿no? Entonces, por eso es necesario que ustedes tengan bien claro el diagnóstico de esta enfermedad y que, por cierto, lo deben de dar, el médico general debe darle el tratamiento. Solo en casos específicos podría ser derivado a un especialista, pero esta es una micosis que solo el médico general debería atenderlo. Bien, ocasionada pues por un hongo dimorfo, porque tiene dos fases, dos presentaciones, una fase de levadura y una fase justamente de pseudohifas. Entonces por eso se llama dimorfo, y que además se caracteriza por ser lipofílico, es decir, que tiene preferencia o afinidad por tejidos que hay, donde haya mayor cantidad de grasa. Entonces por eso se dice un hongo lipofílico. Y se la conoce como malacesia, de la cual existen aquí, como están descritos, se han encontrado aproximadamente 11 especies de malacesia, y dentro de las que más predomina es la malacesia furfur, que es la que más se la relaciona con la pityriasis versicolor. Pero tenemos otras como la globosa, restricta, obtusa, bueno, de las conocidas. Sin embargo, miren ustedes cómo se han aislado 11. Lo que les decía hace un rato, ¿no? Que tiene dos formas de presentarse, la forma de levadura y la forma filamentosa o pseudohifas. Ahora bien, si ustedes recuerdan cuando hablamos hace algunas semanas atrás, cuando hablábamos del microbioma cutáneo, hablábamos que hay bacterias, virus, hongos que forman parte, inclusive parásitos, parte de ese microbioma, ¿no? El que está en la piel. Pero hay factores que van a hacer que este microbioma se altere. Entonces, malacesia es parte del microbioma cutáneo, pero siempre digo, pues en cantidades, las que están determinadas, en la cual no va a ocasionar patología, pero a veces se alteran esas circunstancias, esos factores que van a inducir que se haga patógena, entonces van a inducir patogenicidad de parte de malacesia. Dentro de estos factores tenemos al clima, por eso es que yo les estaba diciendo que es más frecuente en climas tropicales, porque precisamente un clima caliente y húmedo va a predisponer al desarrollo de la malacesia. Entonces, en este caso de la pityriasis versicolor, que es el cuadro que vamos a ver. Por ende, y en general se relacionan, ¿no? Climas calientes y húmedos generalmente se relacionan con hiperhidrosis, o sea, personas que tienden a sudar mucho, aunque la hiperhidrosis no es 100% relacionado con el calor. Hay gente que tiene por otras alteraciones que puede tener hiperhidrosis sin necesidad que estén con un clima muy caliente y húmedo. De igual manera, la atopía. Ya hemos visto cómo las personas con atopía tienen una alteración en su inmunidad celular y por ende van a tener tendencia a presentar justamente este cuadro micótico.
El estado inmunológico en general de huésped por cualquier causa puede también ocasionar esto. Tal es el caso de personas que utilizan inmunosupresores o tienen enfermedades justamente en las cuales está alterado su sistema inmune. Tenemos algunos casos de síndrome de Cushing. Inclusive, miren ustedes, circunstancias como el uso de cremas grasas, las cremas oleosas, que mucha gente suele utilizar a veces como hidratantes, pueden ocasionar este cuadro. Y por último, también hay ciertos factores como el uso de corticoides. Generalmente, precisamente en dermatología, se utilizan muchas cremas de corticoides por muchas patologías que son córticos susceptibles, justamente, o sea, depende de su éxito el tratamiento de los corticoides, pero a veces la gente lo utiliza más de la cuenta, lo utiliza en sitios inapropiados o simplemente eso va a predisponerlo. Y por último, y eso sí es muy importante rescatar, que hay una predisposición genética. Y esto hay que nosotros aclararlo. A veces vamos a ver en familias que tienen esta tendencia a presentar esto. ¿Por qué? Porque hay la predisposición genética. No es contagiosa. Ya estamos hablando que es parte del microbioma cutáneo, por ende, no me puedes contagiar lo que yo también tengo, ¿sí? Eso es importante aclararlo porque muchas veces en caso de parejas o en la familia, pues lo llevan al paciente y la mamá o el familiar, la pareja quiere saber, ya le dice, este es un hongo, dice, un hongo, entonces ¿quién se lo contagió? Es lo que primero se le ocurre, ¿no? Entonces decirle, no, no le contagió nadie, estaba en su piel, pero se le ha alterado porque tiene estos factores, ¿no? Bien. Ahora sí, también hay que recordar que la malacesia no solamente va a ocasionar a la pityriasis versicolor, que es la enfermedad que vamos a ver hoy día, pero también está relacionada con otras patologías a nivel cutáneo. Inclusive esta de acá, que vamos a ver que es como patógeno pulmonar, justamente porque penetra el hongo a través, por ejemplo, de una punción lumbar o en el caso pulmonar sería por una vía central, ¿verdad? Que le pone, entonces por ahí podría penetrar el hongo. Pero en todo caso, las patologías cutáneas con las cuales se le relaciona la malacesia, la característica es la más frecuente, la pityriasis versicolor, tanto en sus formas clásicas como la forma inversa. También hay otra patología que, bueno, ya estas son de tipo que sí tiene que ver la especialidad, llamada papilomatosis confluente reticulada de Bouguereau-Cortet, así se denomina ese nombre francés. Bueno, pero papilomatosis confluente reticulada. Bueno, también se la relaciona a la malacesia como un factor exacerbante de la dermatitis seborreica. La foliculitis por pitirosporum, recuerdan cuando estudiamos las foliculitis, primer parcial, en la cual pues vimos que justamente era un diferencial, la que era por estafilococo, es la que estudiamos, era la infecciosa de tipo bacteriana, pero había un diagnóstico diferencial justamente con esta, ¿no? Es decir, la que es ocasionada por el hongo. Y también se ha podido observar cómo la malacesia puede producir exacerbación, a su vez, en pacientes con dermatitis atópica. A veces resulta que tenemos un paciente con este cuadro, estamos dando el tratamiento apropiado y no tenemos mejoría. De hecho, observamos que está muy exacerbado, el cuadro clínico se le exacerbó. Entonces, por eso se lo denomina también que la malacesia puede producir exacerbación de alguna forma de dermatitis atópica. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Como se lo puede comportar como un patógeno pulmonar en inmunodeprimidos o trasplantados, pero sobre todo cuando ha sido, como les decía, cómo penetró la malacesia a través, por ejemplo, de una vía central, una punción. Clínicas, las formas clínicas que nosotros vamos a encontrar de pityriasis versicolor, bueno, las clásicas son las formas hipopigmentadas, que es la forma en la que se presenta la forma inicial de la malacesia, y así la puede tener algún tiempo. Luego pasa, debería estar en la parte de en medio, la forma eritematosa, es decir, se considera que es una forma transitoria entre la hipopigmentada y la última etapa que sería la hiperpigmentada. Por eso es que muchos investigadores dicen, no, es la misma patología, solamente que depende de la etapa en que nosotros la estemos viendo. Bueno, entonces la hiperpigmentación ya es en las lesiones que son crónicas. Hay personas que pueden tener las manchas por años. Entonces, y bueno, hay una cuarta que no está descrita aquí, pero la vamos a ver que en algunas ocasiones se la suele encontrar, y es la forma atrófica. Y esa forma atrófica, bueno, antes
se hablaba o se consideraba que eran las que se presentaban en pacientes que utilizaban corticoides, ¿no? Porque estamos hablando de atrofia, como una depresión que hay en la piel, donde está la mancha. Pero posteriormente, o más investigaciones se dieron cuenta que no, eran personas que no habían utilizado corticoides, sin embargo, tenían tendencia a tener en el sitio de la mancha había una depresión. O sea, ya no era una mancha, sino que ya era como una placa deprimida. Y en posteriores investigaciones han encontrado que la propia malacesia va a inducir esa atrofia. Ya vamos a ver en una otra diapositiva. Esta es la forma clásica que ustedes siempre habrán visto y siempre es la que más frecuentemente van a encontrar, porque así en esta característica puede durar por meses. Entonces vamos a ver manchas o parches hipocrómicos. Acuérdense que hipocromía es una disminución del pigmento, ¿no? Entonces manchas o parches hipocrómicos bien delimitados. Miren, todas las imágenes que estamos viendo aquí, si se dan cuenta que estuviera como bien dibujadito aquí la mancha, ¿verdad? Como que alguien a propósito le ha hecho así bien dibujadita la mancha. Bien, eso es muy importante. Pero además, algo importante que hay que encontrar es el llamado signo de la uñada, o sea, de la uña, uñada, o signo de Besnier, así también se la reconoce. Y consiste en que si le raspamos, sea con la uña, pues el mismo paciente o el médico, bueno, lo que quiera, o con algún objeto, romo, le raspamos, va a desprenderse una descamación fina, purulenta, pitiriaciforme se la denomina, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estudiamos primer parcial? Ahí hablábamos justamente de eso, ¿no? De los tipos de escamas. Entonces, una escama pitiriaciforme porque es característica de la pitiriasis versicolor. Entonces, eso vamos a encontrar en la pitiriasis versicolor, que nos llama la atención, manchas hipocrómicas, en este caso, bien delimitadas y con el signo de Besnier, ¿sí? O signo de la uñada. Algo que se ha encontrado, se pudo determinar que esta hipocromía que produce en las primeras etapas la malacesia es debido a que libera o produce unos ácidos grasos dicarboxílicos y estos justamente van a actuar con una inhibición en la tirosinasa, que es uno de justamente las enzimas que se utiliza para producir la melanina. Recuerden ustedes ese proceso de la melanogénesis, la función que tiene el melanocito. Entonces, esos ácidos grasos dicarboxílicos, uno de ellos, el llamado ácido acelaico, este es un inhibidor justamente de este proceso. Entonces va a disminuir la formación de la melanina. Entonces se dieron cuenta los investigadores hace algunos años atrás, más de 30, en esto que producía, estos ácidos grasos que producía la malacesia, y lo aislaron y uno de ellos el ácido acelaico, el más importante. Entonces se lo empezó a utilizar como tratamiento para el acné, cuando está en una concentración del 20%, también se lo ha encontrado, se lo formula al 15% en el tratamiento de la rosácea. Pero lo interesante es que a mayor concentración, por ejemplo del 20% hacia arriba, va también a tener un efecto inhibidor del pigmento, o sea, justamente despigmentante. Por eso se lo ha utilizado y se lo sigue utilizando con mucha utilidad en el acné, que es un pápulo inflamatorio, que luego pues del que pasa el proceso inflamatorio, ustedes habrán visto pacientes que le quedan como manchitas oscuras, hiperpigmentadas. Entonces ahí el ácido acelaico le va a ayudar mucho, le va a ayudar para la despigmentación y al mismo tiempo al control del acné. Pero todo por esto que se aisló de la malacesia, miren ustedes. Bueno, en otros estudios ustedes pueden haber encontrado en algún otro archivo, en otro documento, pueden ver que también algunos investigadores la describen como vitiligoide, cuando la hipopigmentación es como muy marcada, en las otras dermatofitoide, cuando generalmente coalescen formando grandes parches y sobre todo tienen como una pequeña acentuación en la periferia. Y la forma atrófica que les estaba explicando hace un rato, miren ustedes aquí, son la mancha hipocrómica, bien delimitada, pero bueno, ya no es mancha realmente, porque si nos acercamos bien, la vamos a ver que está deprimida, entonces ya deja de ser mancha, ya sería una placa deprimida. Ahí era cuando yo les digo que en muchas ocasiones se la relacionaba que sí, se la observaba en pacientes que estaban usando los corticoides, pero
posteriormente encontraron que no, habían pacientes que negaban y en la historia clínica no constaba para nada el uso del corticoide y pudieron darse cuenta de que era la misma malacesia la que produce esa atrofia. Resulta que la malacesia está superficial, está realmente en estrato córneo, en epidermis, pero ¿cómo es que va a producir atrofia si en epidermis no hay fibroblastos? Ustedes recuerdan que es en adermis. Bueno, lo que se ha encontrado es que muchas de las malacesias se van a localizar justamente en el conducto pilosebáceo, y si ustedes recuerdan, el conducto pilosebáceo se produce por una invaginación del epidermis, ¿se acuerdan? En el primer trimestre de la gestación, al tercer mes. Entonces, justamente algunas de estas malacesias que estén localizadas a ese nivel, justamente donde está un folículo piloso, sí llega a tener contacto precisamente en la dermis. Recuerden que el folículo piloso llega hasta el dermis y a tejido celular subcutáneo en ciertas áreas. Entonces, por esa vía es que malacesia libera ciertas sustancias, ciertas enzimas que van a actuar sobre el fibroblasto y dañan el colágeno. Al haber daño del colágeno, pues que se va a producir la atrofia, como cuando se produce en una estría. Pero mire, ocasionado solamente por la propia malacesia. Interesante ese estudio que lo publicaron. Ahora bien, les decía que es un hongo lipofílico, ¿verdad? Así que tiene predilección por piel que está grasa. Sin embargo, nosotros, por eso lo vamos a encontrar en general, por ejemplo, a nivel del tórax, en la parte anteroposterior del tronco en general, no solamente en el tórax, sino también en la parte posterior, donde son las áreas más sebosas. Recuerden que ahí hay más concentración de las glándulas sebáceas, por lo tanto es como más grasa. Pero también la podemos encontrar en la cara, a veces podemos encontrar en brazos, en piernas, muslo básicamente, en abdomen, que son sitios pues no tan grasos, ¿no? Sabemos que las glándulas sebáceas están distribuidas en toda la superficie cutánea, excepto palmas y plantas. Sin embargo, pues no es que haya mucha cantidad en muslos, ¿verdad? O en brazos o en abdomen. Entonces, hay otros factores que vendrían a ser la inmunosupresión, lo que hace que podemos encontrar también manchas en otras partes, inclusive, por ejemplo, en el niño. Si ustedes recuerdan, las glándulas sebáceas no tienen actividad hasta luego que entra la pubertad por la acción de los andrógenos. Entonces, podemos encontrar malacesia, o sea, vamos a encontrar pitiriasis versicolor en niños, digamos, niños de 7, 8 años que todavía no tienen ninguna actividad androgénica. Y sin embargo, ¿cómo es posible eso? No hay grasa, pero es porque eso se ve en niños atópicos. Entonces, podemos encontrarlo inclusive a nivel facial, como estamos viendo aquí, manchas, ya lo estamos viendo ahí, bien delimitadas, en este caso hipocrómicas, y siempre buscando el signo de la uñada. Esta hipocromía es más posible observarla en fototipos de piel más altos, ¿no? Estamos hablando, la mayoría de nosotros somos 3, 4, ¿no? Especialmente en nuestra población latina, pero de repente se encuentran con gente de piel muy blanca. Entonces pueden encontrarse el contraste más efectivo se ve entre más alto es el fototipo, o sea, más oscura la piel, obviamente la hipopigmentación se va a observar mejor. Esta sería pues la forma inicial, la forma hipopigmentada, pero a veces también tenemos las formas inversas que podemos encontrarlas también en pliegues, como por ejemplo submamario, axilar o inguinal. Entonces la vemos como parches, así también, miren ustedes, hipercrómicos, y que a lo que nosotros lo podemos observar, podemos confundirlos con eritrasma, con otra patología que vimos, recuerdan ustedes, las infecciones bacterianas. O sea, en pliegues no es tan frecuente, pero sí la podemos encontrar y ya adopta estas características. Tenemos acá, miren, en el tronco, como yo les decía, el abdomen, aquí no hay muchas glándulas sebáceas, sin embargo, dependiendo del estado inmunológico del huésped, puede desarrollar manchas allí. Esta es una forma transitoria, la forma eritematosa, o sea, de una forma acromiante, una forma que son las formas hipocrómicas, luego pasa por este estado transitorio de eritematosas y finalmente ya se hacen hipercrómicas, son las formas antiguas. Esta es la forma frecuente que yo les decía con la afectación en el tronco, ¿no? Que da la imagen, según la describen algunos autores, como en cervatillo, ¿no? Como la imagen de un venadito que suelen tener esas manchas en la parte del lomo, ¿verdad? Entonces en esta parte, en el dorso del tronco de esta persona se ven
las manchas, pero siempre mantiene las características que quiero que se le quede en su cabecita, ¿no? Bien dibujaditas, ¿no? El término es delimitada, son bien delimitadas, no son difusas. Ya veremos después los diferenciales. En algunas ocasiones pueden coalescer formando grandes manchas geográficas, como estamos viendo aquí, ¿no? Entre crónica, más tiempo la tiene la lesión. Lo que les decía, ¿no? A veces en muslo, que no es donde haya predominio precisamente de glándulas sebáceas, sin embargo, podemos encontrarla, pero mantiene la característica, miren ustedes aquí, ¿no? La manchita, y que está bien dibujadita y bien delimitada. Aquí tenemos una forma eritematosa, ya es transitoria porque se va a hiperpigmentar. El diagnóstico de una pitiriasis versicolor es clínico, o sea, siempre, que es lo que más frecuentemente la vemos en la forma hipocrómica, la clínica, la que acabamos de ver. Las manchas o parches hipocrómicos o hipercrómicos o eritematosos bien delimitados, y que nosotros vamos a buscarle el signo de Besnier o signo de la uñada. No se olviden, raspamos con la uña o con algún objeto romo y tiene que salir esa escama pitiriasiforme. Ojo, en áreas húmedas no se puede ver, justamente está sudoroso, suponiendo que lo tiene a nivel de la axila, en las formas inversas, no es posible ver el signo de Besnier, es más difícil. Entonces, ante ciertos casos podemos recurrir a la luz de Wood, ya vamos a ver eso, y por supuesto un cultivo con medio enriquecido con lípidos. Les decía que justamente tiene predilección por esos tejidos grasos. Pero antes que el cultivo, mejor es hacer, si tiene dudas, hacerle un KOH. ¿Recuerdan esa de las herramientas diagnósticas que aprendimos en dermatología? El hidróxido de potasio. Entonces, nosotros pues o le pegamos con una cinta scotch o una ligera raspadito de allí de las escamas, le ponemos la gota de hidróxido de potasio, el mechero de alcohol y se lo observa al microscopio. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a ver? La clásica imagen en espaguetis y albóndigas. Así lo han determinado los investigadores, chicos, por si acaso, no es invento mío. Vemos las levaduras, que vendría a ser la imagen como de la albóndiga, y bueno, y el espagueti, que sería justamente las pseudohifas que tienen, o filamentos. Ahora bien, con la luz de Wood, porque el otro igual necesita un microscopio, pero si tiene una luz de Wood, allí recuerden que con la luz de Wood se va a producir una fluorescencia amarillo-dorado. Y entre más antigua es la lesión, más se va a ver más el color ese amarillo-dorado. Miren ustedes aquí, o sea, si esas cuando ya están hiperpigmentadas, ¿no? Más amarillo-dorado vemos ahí la fluorescencia. Entonces nos ayuda hartísimo. Recuerden que la luz de Wood la podemos utilizar o es de mucha utilidad siempre que la hagamos correctamente. Recuerden el cuarto oscuro, yo les decía el bañito, o un cuarto que haya destinado precisamente para eso, y en cubrirle al paciente o la ropa con alguna manta color negro para que se pueda ver bien la reflexión. Bien. ¿Qué diferenciales nomás podemos tener? Hay algunos, pero realmente es tan simple que todo el mundo la diagnostica, no todo el mundo la sabe diagnosticar. Entonces, sin embargo, a veces, más que nada, se confunden con la pitiriasis alba o la dermatitis solar hipocromiante, es con la que más frecuentemente se confunden. Vamos a ver entonces igual algunas. Para algunos autores, por cierto, la dermatitis solar hipocromiante es la misma pitiriasis alba, solamente que la pitiriasis alba se la menciona como más característica de los pacientes con dermatitis atópica y que se le puede presentar inclusive en áreas cubiertas, ¿no? Por ejemplo, tronco, glúteos, que son áreas que no te da el sol. En cambio, a la dermatitis solar hipocromiante se la denomina así a aquellos pacientes que tienen piel seca en general y se la observa la manchita, una mancha hipocrómica mal definida en áreas que estén obviamente expuestas a la luz solar. Bueno, vamos a ver algunos de estos diferenciales. Miren, ahí tenemos, podría ser una pitiriasis alba o una dermatitis solar hipocromiante. Entonces, en todo caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que diferenciarlo con la versicolor? Vemos aquí la mancha, sí, muy bien, hipocrómicas también,
pero mal definidas. Si se dan cuenta, por favor, eso yo quiero que no se olviden. Mal definidas, mal delimitadas. Da la impresión que alguien cogió con un borrador y le borró ciertas partes de la piel. No puedes hacer bien nítido, pues un borrón, ¿verdad? Entonces, igual, más o menos es para que no se olviden de eso, ¿no? Mal delimitadas, mal definidas, eso es alba o como le quieren decir dermatitis solar hipocromiante si es que está en área expuesta al sol. En personas ya adultas podemos nosotros pensar un diagnóstico diferencial muy importante, la micosis fungoide, que es un linfoma cutáneo de células T, una enfermedad asimismo crónica de muchos, 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 muchos años, en la cual se inicia asimismo como parches hipocrómicos, mal definidos también, como estamos viendo aquí en la fotografía, pero toda la piel está seca y algo que llama mucho la atención es que es muy pruriginosa. Toda esta, la micosis fungoide, es muy pruriginosa. Por cierto, no es hongo, es un linfoma, como les decía. Pero eso es lo que le caracteriza. Entonces, el prurito extenso y una descamación muy marcada. En la pityriasis versicolor no hay eso, solamente la descamación. Recuerden que es pityriasiforme, como polvillo, y está solo dentro de la mancha. Por otra parte, la pityriasis versicolor no cursa con prurito muy marcado. A veces los pacientes dicen, bueno, sí tengo un poco de picazón, si es que estoy muy sudado, cuando estoy muy expuesto al sol o estoy sudado, ahí me pica un poco, pero la verdad no me pica nada, de lo que uno se imaginaría viéndole todo ese montón de lesiones, ¿no? Tenemos, en cambio, de las formas, como les explicaba, eritematosas, entonces que son diferenciables de las dermatitis seborreicas, sobre todo la variedad petaloide. Entonces, son pacientes que tienen, asimismo, placas o parches eritematosos que tienen una descamación grasienta, como amarillenta. Eso es lo importante que nosotros tenemos que recordar. A pesar de que les decía que hace un rato cuando comenzamos la clase, que a la misma malacesia se la considera como un factor exacerbante de la dermatitis seborreica, no es lo mismo que lo exacerbe a que sea la causa, mientras que en la versicolor sí es la causa. Entonces, este es como un factor que está allí también ayudando nada más a que se produzca el cuadro. Entonces, en todo caso, cuando vemos un paciente que tiene estas plaquitas o parches eritematosos, pero vemos que la superficie no es que es descamativa, seca, pityriasiforme, sino que es grasienta, un poco amarillenta. Y en general, busquemos también otros sitios donde es frecuente la dermatitis seborreica, por ejemplo, en los espacios interciliares, el cuero cabelludo, el conducto auditivo externo, retroauricular, o sea, los sitios del surco nasogeniano, todos esos son los sitios pues, en donde siempre vamos a encontrar dermatitis seborreica, ¿no? Entonces, en general, lo encontramos asociados. Bueno, no está de más recordarla también a la pityriasis rosada de Gibert. Entonces, la pityriasis rosada de Gibert, en este caso, no olvidarse los parches justamente eritematosos, descamativos, y que van precedidos de la placa madre o medallón heráldico, no se olviden de eso, ¿no? Y esa a su vez tiene las características de que tienen el centro más claro, la piel está como en papel de cigarrillo, y tienen la descamación en el lado interno de su borde. Ah, sí, no olvidarse eso, ¿no? Entonces siempre está la placa madre y las otras lesiones. Sin olvidarnos también que la pityriasis rosada tiene en la parte posterior del tronco una disposición como en arbolito de Navidad. No se olviden de eso. En cuanto a las formas inversas, las formas invertidas de la pityriasis versicolor, también tendría un diagnóstico diferencial muy importante con el eritrasma. Entonces, en este caso, miren ustedes, vemos parches, asimismo un poco eritematoso, parduzco, muy similar al eritrasma, ¿no? Bien definidos los límites, bien delimitados. En áreas húmedas es difícil que usted pueda buscar el signo de Besnier, signo de la uñada, porque son áreas de ley húmedas, pues, ¿no? Entonces, en este caso, ahí nos ayudaría mucho, o bien, si le haces el KOH y te da negativo, ya sabes que es la otra, la bacteriana, o al revés, le haces un cultivo y te da la bacteriana, pero lo más fácil y rápido que pueden hacer es con la luz de Wood.
No olvidarse que en el eritrasma la luz de Wood va a producir una fluorescencia rojo coral. Este es bacteriano, miren, es totalmente distinto. La versicolor es un hongo y aquí estamos hablando de bacterias. Y bueno, también tendríamos que pensar como diferencial en el caso de pacientes que tengan hipocromías residuales, sobre todo las hipocromías postinflamatorias. Es muy importante que la tengan presente. Cuando ustedes hacen historia clínica, o sea, le llega un paciente, ¿no? En este caso, por ejemplo, un niño, y le llega con esas manchas hipocrómicas, también como mal definidas. Entonces, uno debe de preguntar, ¿no? No olvidarnos la historia clínica, es la base. ¿Qué tenía antes allí? O sea, ¿tuvo o la mancha salió así de repente o es que tenía algo ahí antes? Sí, tenía ahí una erupción, le va a decir la mamá. Era como un sarpullido, yo qué sé, bueno, le va a decir que hubo una dermatosis previa, cualquiera que ésta sea, que luego que se curó ya le dejó esta mancha postinflamatoria. O sea, cuando una vez que se cura, entonces deja justamente como una mácula residual. Y uno le dice, ah, ya, no, esto es una secuela de lo que tuvo y poco a poco con el tiempo, los meses, ya va a ir recuperando el color, ¿ya? Entonces es muy importante preguntar qué tuvo allí previamente. A veces el paciente va por la mancha, o sea, la mamá lo lleva porque piensa que es un hongo, dice que ahí le cayó el hongo, dice. Entonces no era el hongo. También no olvidarse de la hipomelanosis gutátea idiopática. Bueno, en esta imagen es facilita porque están las manchas bien chiquititas y ya, bueno, muchos la tienen ya presente de esa manera. Pero a veces podemos encontrarnos estas manchas de mayor tamaño. Hay personas que les puede llegar a medir cada mancha hasta casi 1 centímetro, o sea, bien grandes. Entonces, esas de allí sí suelen confundirla con hongos y en otros casos la suelen confundir con vitiligo. También depende de, como les decía, el fototipo de piel. ¿No? Miren este fototipo alto, una piel de color muy más oscura, por ende el contraste es mayor. Pero estas son pequeñas manchas bien delimitadas, pequeñitas también, muy pequeñitas, y que se ubican en áreas de piel que están secas, como brazos y piernas, por ejemplo, en los sitios más frecuentes. Y generalmente ya en personas mayores, ¿no? O sea, por encima, bueno, que a veces se ve en gente joven que ha tenido mucha exposición solar, o en personas prediabéticas o diabéticas que suelen tener la piel seca. O sea, en general, perdón, esta suele cursar en personas que tienen la piel muy seca, la llamada cerosis cutánea. Y bueno, con mucha menos frecuencia, afortunadamente, también nosotros tenemos que diferenciar, especialmente cuando nos llegan niños o adolescentes, al Hansen, el Hansen o la lepra que todos nosotros conocemos, en estadios años antes. O sea, sabemos que es una enfermedad muy poco contagiosa, pero que en estados de hacinamiento y de personas que, bueno, después de muchos años de estar en contacto con una persona que sea el portador de la enfermedad, pueden llegar a presentarla también. Y en muchas ocasiones se inician como estas manchas hipocrómicas mal definidas, como estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, eso, pues generalmente en niños o adolescentes, porque la enfermedad tarda años y años y años hasta que se manifiesta. Acá igual, miren ustedes, pero algo que llama la atención es que si un paciente, vemos, estas manchas son pues de mayor tamaño, no es que esté, no tiene signo de la uñada, signo de Besnier, para nada, simplemente toda la piel puede estar seca por diversos factores, pero no precisamente porque sea el signo de la uñada. Entonces, pero algo que ya nosotros tenemos que ir analizando es las alteraciones en la sensibilidad. Y así entonces, estos pacientes suelen tener una alteración que se inicia con la sensibilidad térmica, la dolorosa y finalmente la táctil. Una manera incluso memotécnica de recordar cómo es con qué secuencia se va a ir afectando la sensibilidad, es esa, ¿no? Es decir, ter de térmico, do de dolor y tac de táctil. Entonces, TER-DO-TAC nos ubica la alteración en la sensibilidad. Entonces se pueden hacer pruebitas, ¿no? Con un objeto frío, algo que esté más calientito, lo acercamos a la mancha, obviamente que el paciente no vea lo que le estamos haciendo, con eso. También puede hacer sensación, simplemente pasar como por ejemplo un algodón, algo para ver si el paciente ha alterado la sensibilidad. Bueno, menos frecuentemente, pero a veces, sobre todo cuando se trata de niños, podemos hacer un diferencial con nevos, los nevos acrómicos.
Pero esto, como ustedes están viendo aquí, la mayoría tiene esta imagen, o sea, tiene un aspecto zosteriforme. ¿Recuerdan los patrones? Bien, ¿por qué? Sigue una metámera. Entonces son aberraciones que se producen justamente durante el proceso migratorio de los melanocitos. Muchas veces cursan con genodermatosis. Entonces vemos una mancha hipocrómica, pero que sigue inclusive el trayecto de un nervio, una metámera. Y ya se suele presentar desde la infancia. Acá también tenemos a veces que hacer un diferencial con ciertas personas que van a veces con mucha ansiedad, ¿no? Dicen, mírame estas manchas, creo que es un hongo, y son léntigos, ¿no? Entonces generalmente los léntigos solares, que lo vemos en personas de fototipo más bien más claro, o sea, piel más blanquita y por la exposición solar, no de ahora, no del año anterior, sino de años atrás, entonces la piel puede presentar este tipo de manchas. Entonces, manchas hipercrómicas, porque en este caso los léntigos tienen esa coloración hipercrómica, entonces la vemos cafecitas, ¿no? Y la piel está como seca en esa parte. Por otra parte, la persona en general tiene en todas las manifestaciones de un fotoenvejecimiento, o sea, ya está la piel con líneas, línea de expresión, piel seca en general. También nosotros en algunas ocasiones podríamos diferenciarlo del vitiligo que esté hipocrómico. Usualmente el vitiligo, que ya sabemos esta enfermedad autoinmune en la cual se produce una destrucción de los melanocitos, pero que resulta que en el vitiligo la mayoría de las veces la mancha surge como tal, una mancha acrómica, ¿no? Pero a veces se puede iniciar en forma solapada, como una hipocromía, solamente con una disminución del color. Entonces, en esos casos, allí necesitaríamos la luz de Wood. Con la luz de Wood, el vitiligo ya se manifiesta claramente como una zona de acromía. Por ejemplo, miren aquí en esta imagen que les estoy presentando, aquí tenemos un vitiligo realmente ya claro, como tal, mancha acrómica, sin color, pero por ejemplo aquí alrededor de la boca le vemos que no podemos decir que es blanca, ¿no? Miren incluso aquí mismo el contraste, ¿no? Entonces así puede iniciarse en muchas ocasiones a nivel facial, como una mancha hipocrómica, que la vemos con la luz de Wood y ahí ya se manifiesta. Muy bien, este es un hongo tan superficial que realmente los tratamientos que requiere son tan sencillos y simples de realizar. Entonces está bien superficial y lo que necesitamos muchas veces son queratolíticos que ayuden a desprender con facilidad el estrato córneo y por ende se va a desprender el número de las malacesia que estén allí. Entonces miren ustedes, jabones con ácido salicílico, que es un queratolítico, piritionato de zinc, o también con un champú a base de ketoconazol, o sea, como champú les digo, o sea, algo totalmente sin que tenga que quedarse mucho tiempo en la piel, va a ayudar a descamar, a que salga justamente la parte más superficial de la piel y se vayan eliminando la excesiva cantidad de hongos. Pero hay que usar también las cremas, ¿no? Tratamientos tópicos como tal, con los llamados imidazólicos, que ustedes lo conocen muy bien por farmacología. Entonces, de estos imidazólicos tenemos el ketoconazol mismo en crema, obviamente, bifonazol, miconazol, sertaconazol, el clotrimazol, que lo tenemos a nivel público, el único. Entonces, de los imidazólicos. Y esto pues va a ayudar a la eliminación por completa del hongo. También podemos utilizar las alilaminas, la terbinafina tópica, que también hay, por cierto, a nivel público, ¿no? Entonces, la terbinafina tópica va a producir realmente curación también de la pitiriasis versicolor. Todos estos tópicos se lo debe hacer una aplicación de 2 veces al día, aunque usted va a leer que dice que con una semana es suficiente. Yo siempre les recomiendo de 3 semanas o a veces hasta un mes, dependiendo si es un medicamento en el que no le tengan mucha confianza. Obviamente eso para lesiones que no son tan extensas, ¿no? Pero cuando el paciente tiene lesiones muy extensas, muy abundantes, sí se recomienda el tratamiento sistémico. Pero bueno, antes que todo, antes que cualquier tratamiento, no olviden los factores que son los factores de riesgo, los que inducen a que se haga patógena, ¿no? Que esté causando problemas. Por ende, es necesario corregir o al menos intentar corregirlo, o sea, tratar de que el paciente haga cambios en ciertas situaciones de su salud, porque eso son factores que le van a inducir que nuevamente tenga recaídas. Ahora, por supuesto, si ya es genético es más complicado, necesita
que lo derive a especialidad para opciones de tratamientos ya de mayor tiempo. Entonces, tenemos también como sistémico que podemos dar el itraconazol a una dosis de 200 miligramos día por 3 semanas. Las cápsulas de fluconazol vienen en presentación de 100 miligramos, es decir, que puede tomarse, por ejemplo, con el desayuno y con la cena, o muchos que prefieren tomarse las 2 cápsulas juntas de una vez. Entonces, por 3 semanas. Pero estamos hablando de lesiones extensas. También se puede utilizar el fluconazol a una dosis de 150 miligramos por semana, en una dosis semanal, por un mes, o 300 miligramos, asimismo, a la semana, solamente durante 2 semanas. Más el tópico, o sea, igual, aunque ustedes hagan el sistémico, siempre no olvidarse del tópico, o bien con las cremas de los imidazólicos, o con la lilamina tópica, en este caso terbinafina, o al mismo tiempo combinar con cualquiera de estos jabones que les decía, o champú queratolíticos. Y bueno, aquí también les pongo a su consideración un tratamiento que, bueno, se lo usó hace mucho tiempo, ya prácticamente está en desuso, pero la verdad es que es bueno, ¿no? Y económico, pero hay que tener mucho cuidado a qué paciente se lo damos, ¿no? Y es el ketoconazol. El ketoconazol viene en cápsulas o tabletas de 200 miligramos. Entonces, tiene la eliminación a través de la piel muy, muy buena el ketoconazol. Entonces, por eso es que sirve que con una sola dosis, miren, de 400 miligramos, el paciente tenga curación al menos de ese brote que tuvo de la pitiriasis, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es que el paciente se haga una ducha previa para que salgan las bacterias que son justamente que están en la piel y que son las que fermentan el sudor y por ende van a causar la bronhidrosis, o sea, el mal olor del sudor. En este caso, le decimos que se bañe, después de eso se toma las 2 cápsulas o tabletas de ketoconazol y más o menos entre 45 minutos a 1 hora tiene que estar haciendo ejercicio mucho intenso. La idea es que sude, entonces para que en ese tiempo el medicamento se elimine a través de la piel. Al eliminarse, entonces allí se lo tiene que dejar, no se debe de duchar. Por eso es que el baño era previo más bien. Y se lo deja allí realmente 24 horas y a las 24 horas ya, bueno, ya puede bañarse. Pero en todo caso, mucha gente no le gusta por el tema que les decía, o sea, tiene que requerir todos esos pasos. Pero bueno, la verdad es que ayuda mucho y dependiendo si no tiene con qué comprarse otra medicación o si no la hay en el centro de salud donde ustedes están, o sea, les dejo esa alternativa, ¿no? Bueno, sabemos que el ketoconazol está en desuso, ¿no? Hace años atrás la FDA ya lo dejó de recomendarlo por vía oral. El tópico no hay problema, esto es por vía oral porque ellos pues han descrito que puede haber necrosis hepática y que es independiente de la dosis, ¿no? Bueno, hay muchas personas, como les digo siempre a las personas, los pacientes hay personas que han tomado mucho tiempo, antes que se supiera eso, la gente lo tomaba para onicomicosis por meses y la verdad no sucedía nada, pero otras personas sí, entonces mejor es que sí, apegarse a la regla, ¿no? A la normativa. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda aquí, hasta aquí, de la pitiriasis versicolor, chicos? Para continuar con el siguiente tema, que es la dermatofitosis. Está sencillo, ¿verdad? Es fácil, las manchas son tan fáciles de reconocerlas que francamente no admite equivocación. Con la que más se suelen equivocar es con la alba, como ya saben, pero ya ustedes ahorita saben muy bien que tienen que acordarse el truquito. Tienen que estar las manchas bien dibujaditas, bien delimitadas. Ahora sí vamos a ver entonces este otro grupo de hongos, así las micosis superficiales, muy importantes también y muy frecuentes en climas tropicales como el nuestro. Entonces tenemos a las dermatofitosis, se las denomina así porque son ocasionadas por hongos dermatofitos. Entonces por eso se la denomina dermatofitosis. Aquí también yo les traje a consideración una clasificación de estos hongos y tenemos a los hongos dermatofitos clasificados de acuerdo a su género y también de acuerdo al sustrato. Entonces, de acuerdo al género, se los va a clasificar en epidermofiton, son hongos que afectan siempre a la piel, pero a veces pueden afectar las uñas. También tenemos a los tricofiton, los cuales en cambio pueden afectar piel, pelos y uñas. Y los
Microsporum, o sea, este género Microsporum en cambio afecta piel y pelos, pero estamos viendo que no hay afectación de las uñas. Por otra parte, tenemos también, de acuerdo a la afectación al sustrato que afectan o por el cual tienen afinidad. Uy, Dios, pero porque llaman y llaman. Lo siento, justo que iba a contestar y ya cerraron. Bueno, entonces, de acuerdo al sustrato por el cual tienen afinidad, tenemos a los hongos antropofílicos, es decir, que su sustrato principal es el ser humano, las personas, los hombres. Entonces, ellos se caracterizan porque producen pequeñas epidemias o grandes epidemias, dependiendo a qué grupo está afectando, ¿no? Pero produce epidemias. El sistema inmune de la persona no lo reconoce inmediatamente, permite que entre, realmente sabe burlarlo, ¿no? Al sistema inmune de la persona, y por ende entra y se desarrolla el cuadro totalmente. O sea, cuando ya el sistema inmune lo detecta, ya el hongo está bien instalado. Entonces es muy importante esto, no producen mucha inflamación, van entrando así, digamos, como en forma solapada, ¿no? Luego tenemos los grupos zoofílicos, es decir, que su sustrato donde ellos tienen afinidad son los animales. Y ellos, en cambio, ocasionalmente pueden afectar al hombre por contacto accidental, ¿no? Por tu mascota, en un trabajo, qué sé yo, en algún lugar. En todo caso, si producen rápidamente al sistema inmune, los detecta con facilidad y va a producir una reacción inflamatoria bastante severa, porque la persona, el sistema inmune trata de eliminarlo al hongo de una forma pues bastante rápida. Y por último tenemos los geofílicos, es decir, que su sustrato o donde se lo encuentra es en la tierra. Entonces están en la tierra y afectan a sí mismo a las personas por contacto accidental, ¿no? Un jardinero o andabas descalzo en algún lugar donde había ese hongo, en la tierra. Entonces son los factores por los cuales podrían predisponer a la afectación con estos hongos. Bien, ahora, la afectación clínica a nivel de la piel o de los tejidos relacionados con la piel que se van a producir se llaman tiñas. Y ahora, esas tiñas van a tener también diversos nombres de acuerdo al sitio de que estén afectando, el área de la piel o del tejido que estén afectando. Por ejemplo, si es en la cabeza, entonces se llaman tiñas capitis, tiñas de la cabeza o tiñas capitis, o sea, tiñas que afectan el cuero cabelludo. De estas, a su vez, vamos a ver que se clasifican en dos grupos. Las tiñas no inflamatorias, o sea, tiña capitis no inflamatoria, y las tiñas inflamatorias. Entonces, las tiñas capitis no inflamatorias tenemos que son de dos tipos, las microspóricas y las tricofíticas. Muy bien, ahora, estas tiñas no inflamatorias van a compartir algunas características entre las dos. En primer lugar, ambas producen placas alopécicas, descamativas, siempre tiene que haber descamación, pruriginosas, si no hay prurito, no es hongo, por favor, entonces placas alopésicas y pruriginosas descamativas, eso es muy importante. Como les decía, producen esas pequeñas epidemias o grandes epidemias, sobre todo en grupos de hacinamiento, entonces niños especialmente, pues, están en contacto unos con otros, se empiezan a contagiar, hermanitos, el primito, todos los que están en contacto siempre con el niño pueden contagiarse. Entonces, producen esas pequeñas o grandes epidemias de acuerdo al sitio donde esté ubicado el pacientito. Bien, y además, pues curan ambas espontáneamente al llegar a la pubertad, coincidiendo con el inicio de la actividad de las glándulas sebáceas. Si ustedes recuerdan, el sebo tiene una función pues antimicrobiana, justamente antifúngica, especialmente para los dermatofitos. Entonces, por eso es que nosotros vamos a pensar, o como diagnóstico inmediato principal de tiña de la cabeza, cuando tenemos a un paciente que sea un niño con una placa alopécica descamativa y pruriginosa, ¿sí? Eso ya sabemos que es un niño, pensamos primerito en tiña. Podrá ser otra cosa, pero estamos hablando como criterio diagnóstico. Pero en cambio, si viene una persona ya de 18, no sé, 15 años, que ya está con toda su actividad hormonal y tiene el cuero cabelludo pues graso, tiene toda su función de las glándulas sebáceas,
pues ya no va a ser mi primer diagnóstico, va a ser más difícil que sea una tiña porque tiene bastante sebo y el sebo ya sabemos que se va a encargar de destruir, al no permitir el desarrollo del hongo. Entonces es muy importante eso. Sin embargo, también tienen algunas diferencias. Por ejemplo, la tiña microspórica son de mayor tamaño, miren ustedes, una gran placa, generalmente única, pero pueden haber 2 o 3, pero generalmente única, de gran tamaño, y en la cual todos los pelos están cortados al ras. O sea, al momento que emerge el pelo, se cortan, se rompen. Obviamente es por el rascado, ¿no? Por traumatismo del que hace el paciente al rascarse. Entonces, y todos los pelos se cortan porque la afectación del pelo es ectotrix, es decir, está afectado por fuera. El pelo está muy frágil, por eso que como tiene prurito, se rasca y va a producir justamente esa placa alopécica, como se dice, la tiña en pradera cegada. Cegada, o sea, como podada, como que podas el césped, ¿no? Entonces, la tiña en pradera cegada, o también se la conoce como la tiña de la tonsura perfecta. La tonsura es es justamente este rapadito que le suelen hacer a ciertos sacerdotes, no sé, pues de algunas religiones, en la cual le cortan para que pueda ponerse ahí como un gorrito. Entonces eso se llama tonsura. Bueno, acá es como que el hongo le hizo la tonsura, entonces se llama la tiña de la tonsura perfecta, esas son las microspóricas. Y las tricofíticas, en cambio, son de menor tamaño, asimismo todo comparte las mismas características de que son descamativas, pruriginosas, pero a esta se la conoce como la tiña de los puntos negros. ¿Por qué razón? Porque coexisten pelos afectados y pelos aparentemente sanos. Entonces los pelos que están cortados, esos serían los puntos negros que nosotros vemos clínicamente. Obvio, de eso se observa más en pacientes que tienen el pelo negro, pues justamente, ¿no? Un cabello castaño o claro, rubio, no se lo va a poder ver. Entonces, y esto es debido a que la afectación del pelo es endotrix, es decir, es por dentro. Por ende, aparentemente por fuera está más resistente, resiste el rascado y aparentemente vemos pelos que están allí indemnes, ¿no? Y los otros que están cortados producto del rascado. Pero además de todas las características que mencioné al inicio que comparten, es que aparte de que se curan espontáneamente, toda la alopecia que producen estas tiñas no inflamatorias es reversible, o sea, le va a volver a crecer pelo. Eso es muy importante porque es una pregunta que suelen hacerlo el familiar, ¿no? del paciente. Aquí la tenemos, miren, así mismo, la tiña de la tonsura perfecta, bien redondita, todos los pelos cortados a ras. En cambio, las microspóricas, perdón, las tricofíticas, que son muchas, ¿no? O sea, estas ya son más placas, mientras que la otra, la microspórica generalmente es única, estas son muchas, pero de pequeño tamaño y que pueden, eso sí, pueden haber muchas a nivel del cuero cabelludo, ¿no? Ahora, en cambio, también tenemos a las tiñas inflamatorias. Las tiñas inflamatorias generalmente son de origen zoofílicos o geofílicos, porque realmente no está el sistema inmune, no lo resiste y produce rápidamente una respuesta inmune exagerada. De hecho, se inician como una tiña microspórica y que a las pocas semanas se eleva, se inflama, se vuelve eritematosa y comienza a drenar material purulento por los orificios de los folículos pilosos. Entonces, esa pus que sale se la conoce como el signo de la espumadera, ¿sí? Entonces, esto es la que se conoce como el querium de Celso, que sí se la puede ver, sobre todo pues en personas que tienen viven en sitios de hacinamiento, que conviven con el animalito ahí mismo, el perrito, el gatito, bueno, sobre todo pues con mala higiene, ¿verdad? Entonces, en la historia clínica la madre le va a decir, o el familiar, le va a decir que le inició como una tiña, sí, las características que mencionamos hace un rato, que estaba rapada, que le picaba, que tenía como escamitas, pero que de repente se le empezó a inflamar y le empezó a salir pus. Entonces es importante recordar eso en la historia clínica, porque ya se acuerdan cuando hablamos del primer parcial y yo les decía, no siempre que vean pus van a pensar que es bacteriano. Es posible, pero no siempre. Entonces, pero si con historia clínica le está contando de que comenzó como una tiña, no es que ahorita está teniendo una infección bacteriana sobreañadida, sino que piensen que este es un Querium de Celso, una tiña inflamatoria. Muy importante reconocerla y darle tratamiento de inmediato, porque las tiñas inflamatorias sí curan dejando alopecia cicatricial. Es decir, que si no hacemos el diagnóstico a tiempo,
estamos condenando a ese pacientito a que no vaya a crecerle pelo en ese lugar. Y como se originan generalmente de las microspóricas, que son de gran tamaño, entonces lo dejamos con esa área pelada para siempre. Entonces, por favor, hay que reconocer rápido. No es para dar antibióticos, no necesita antibióticos. Vamos a ver lo que necesita, ya se lo vamos a ver después. Uy, se le movió esto. No olviden, entonces, el signo de la espumadera es característico, el Carrion de Celso. Ahí las tenemos, miren esas placas inflamatorias. No se observa en nuestro país el FABUS o cazoleta fábica, pero tener presente que a veces por el tema de los movimientos migratorios que pues ocurren a nivel mundial en tiempos actuales, tener presente esto, porque es la presentación del FABUS se observa es en el Oriente Medio, ¿no? En todos estos países asiáticos por allá. Pero ya les digo, por los movimientos migratorios, de repente pueden encontrarse con un cuadro de estos. Entonces, asimismo, se produce salida de material purulento de cada folículo piloso, y este material purulento lo que hace es que va apelmazando, va uniendo un pelo con otro y va formando como una costra. Realmente se llama la cazoleta fábica, por eso se llama FABUS, cazoleta fábica. Y esto forma como un casco, digámoslo así, bien adherido, ¿no? Que cuando el paciente entra a la oficina, al consultorio, pues van a detectarle un olor muy desagradable, ¿no? Porque realmente, literalmente, eso está como pudriéndose en el interior, ¿no? O sea, un olor muy feo. Asimismo, se ve pues en personas de un estrato socioeconómico muy bajo, ¿no? De repente piensen esto cuando estén en un área rural, pues, pero de esas áreas rurales verdaderamente muy paupérrimas, ¿no? Como les decía, los nombres van adquiriendo distintos de acuerdo al área de afectación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a nivel facial, entonces decimos tiña de la cara, tiña faciei, también adopta, o sea, es que van a encontrar artículos con diferentes nombres y a veces se confunde, bueno, ¿y esta qué es? No, es lo mismo. En el caso de los hombres, la misma tiña de la cara como busca justamente más afectación a nivel de los folículos pilosos. Recuerden que los dermatofitos son hongos que tienen una gran queratinofilia, o sea, también tienen una gran afinidad justamente por tejidos donde hay la queratina, y una de esas pues la piel, y por supuesto si hay pelo mejor, o sea, entre el pelo y la piel, el hongo va a preferir más que nada el pelo, porque tiene mayor cantidad de queratina, ¿no? En todo caso, miren ustedes, se inician siempre, y eso es muy importante recordarla cuando tengamos a nivel del cuerpo, en cualquier parte, no solamente la cara, se inician como una pápula eritematosa, pruriginosa, que se extiende en forma periférica, ¿no? Entonces se va extendiendo en forma centrífuga. Eso es muy importante recordarla. ¿Cómo inicia y cómo la vemos ahora? Esa era parte de la historia clínica dermatológica que siempre tenemos que preguntar, ¿verdad? Entonces, pueden ser únicas o múltiples. En este caso, miren, esta paciente tiene múltiples placas. En otras ocasiones la podemos encontrar con estas características ya de mayor tamaño y un poco alterada la parte, el aspecto que tiene la lesión. Y esto se conoce como la tiña córtico-estropeada, ¿sí? Y o tiña de incógnito. Y se debe a que la persona o le diagnosticaron mal y le dieron un tratamiento inadecuado precisamente con corticoides, o lo que hace la mayoría de la gente que se automedica. Ustedes saben que la gente es súper irresponsable, le medica al vecino, al amigo, ponte esto, o sea, a mí me dieron, a lo mejor te funciona. Por favor, hay que respetar eso porque va a producir efectos secundarios. En este caso, por el uso de un corticoide, miren, se produce una tiña córtico-estropeada. El paciente puede decir que mejoró, que sí le alivia un poco el prurito, que pues podemos ver, dice como que el eritema también disminuye, pero en todo caso él va a decirle, pero noto como que hubiera crecido más. Por supuesto, el corticoide es un inmunosupresor y lo que va a hacer es que le arregla más bien la casita para que el hongo siga creciendo, ¿no? Entonces vamos a ver grandes áreas afectadas porque la confundieron con que era alguna dermatitis de contacto, por ejemplo. Lo que les decía, ¿no? En el caso de los hombres, generalmente como ellos pues suelen tener más pelos a nivel de la barba o del bigote, entonces es donde más solemos verla, ¿no? Entonces se llama la tiña de la barba o tiña del barbero también se denomina, ¿no? Y la podemos encontrar como pápulas y pústulas, como la tenemos viendo aquí, o con esa superficie descamativa.
En algunos casos hay unas formas también en la que es ocasionada por formas, por hongos de tipo zoofílicos, y es la tiña de la barba, pero tipo Kerion. Como acabamos de ver el Kerion de Celso, también acá se llama tiña de la barba tipo Kerion. Entonces se suele ver en personas como veterinarios o estos, ¿cómo se llaman? Pues vaqueros que están en cuidados de animales como vacas y caballos, qué sé yo. Entonces, en ellos suelen producirse estas lesiones de tipo inflamatorias con nódulos que asimismo a veces piensan de que se trata de algo bacteriano y resulta que es por el hongo, ¿no? Entonces, recordar siempre el prurito de las tiñas es muy marcado, eso es muy importante. Asimismo, ya saben, al cicatrizar van a dejar alopecia definitiva. A nivel del cuerpo, tiña corporis, eso es característico, lo mismo, tal como lo inicia todas las características es lo mismo, ¿no? Aquí tenemos que hacer un diferencial, por ejemplo, con la placa madre o la placa heráldica de la pitiriasis rosada de Gibert. Entonces recuerdan que es, cuando sale la placa, uno de los diagnósticos diferenciales es eso, la gente piensa que es un hongo. Entonces, ¿qué es lo que se presenta? Simplemente una placa, ya sabemos, con el centro más claro, con la descamación en el lado interno del borde. Eso es muy importante. Y que luego aparecen las lesiones secundarias, muy importante en el resto del tronco, ¿no? La disposición que tienen las secundarias en la parte posterior del tronco, como arbolito de Navidad, no olvidarse eso. A nivel inguinal, ahí se llama tiña cruris, tiña inguinal, tiña de la ingle, el eczema marginado de hebra, o sea, ustedes pueden encontrarlo con diversos nombres, ¿no? En dermatología hay mucha sinonimia, y a veces toca aprenderse porque lee uno un artículo que está con otro nombre y vas a pensar que es otra enfermedad, y es la misma. Entonces, bueno, también en este caso y tiene la misma, siempre la característica, la pápula pruriginosa que comienza a extenderse en forma periférica, no siempre extenderse hacia afuera. También aquí podemos ver la tiña de incógnito, igual, en cualquier parte, simplemente donde te aplicas el corticoide, ahí produce eso. Miren cómo se altera el borde, sin embargo, siempre va avanzando. Entonces el paciente dice, sí, me mejora, pero como que sí me ha crecido. O sea, sintomáticamente mejora, pero se sigue extendiendo. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. En la mano, le decimos tiña de la mano o tiña manum, también ustedes lo pueden encontrar así, que se presenta como vesículas descamativas, pruriginosas a nivel, puede ser unilateral o bilateral. Entonces podemos encontrarla de esas dos formas clínicas. A veces la podemos relacionar en pacientes que tienen tiña de los pies o tiña en las uñas, y por ende al manipularlas y no se hace luego una higiene adecuada, entonces va a tener después el hongo ahí por autoinoculación. A nivel de los pies tenemos las tiñas pedis, ya les digo, va cambiando de nombre, recuerdo al sitio, ¿no? Y tiene algunas características. Entonces la tiña pedis o tiña de los pies, hay tres variantes. La forma interdigital, como es la que estamos viendo aquí, en la cual vamos a ver asimismo eritema, descamación, inclusive podemos ver maceración, en especial con grietas y fisuras en el cuarto espacio interdigital, debido a que justamente el quinto dedo hace oclusión con el cuarto dedo, ¿verdad? Como que lo aprieta. Y al estar ahí con esa oclusión, permite con mayor facilidad el crecimiento o desarrollo del hongo. Miren ustedes, miren un pie, mírense su propio pie, siempre hay entre el primero y segundo dedo, el espacio es mayor, luego sigue entre el segundo y el tercer dedo, entre este y el cuarto, están generalmente más separados, siempre hay un espacio, pero entre el quinto y el cuarto dedo siempre está unido. Entonces, uno de los mecanismos que favorece el desarrollo de hongos en los pies, que es donde más frecuentemente se presenta, precisamente es debido a que el hongo desarrolla mejor, cualquier tipo de hongo, ¿no?, en un sitio oscuro, que sea caliente y que sea húmedo. Entonces, generalmente son los pies, porque generalmente están en un calzado cerrado, por eso es más frecuente en hombres, porque en general los hombres utilizan más un calzado cerrado. Tienen pues algunas personas hiperhidrosis, entonces estamos hablando que es húmedo, entonces, y pues el factor del que sea caliente por lo que está cerrado. Entonces, por eso es más frecuente en los pies la presencia de estos hongos. A tal importancia tiene la afectación del cuarto espacio interdigital,
que para muchos investigadores indican que si este espacio estuviera respetado, no sospechemos como primer diagnóstico la tiña de los pies, sino cualquier otra alteración que ya vamos a ver que hay muchas. Entonces, realmente esta afectación es muy importante debido a lo que les acabo de mencionar, de lo que suele estar muy ocluido el quinto con el cuarto dedo. Luego tenemos la forma seca o hiperqueratósica, en la cual pues se produce eritema con descamación en toda la planta y puede inclusive llegar a afectar hasta el dorso del pie, y ahí es cuando se la conoce como la tiña en mocasín o tiña en calcetín, también le dicen otros autores. Puede haber muchas grietas, justamente especialmente en el talón. Siempre recuerden el prurito. Ahí tenemos la tiña en calcetín, que les decía, o mocasín para otros autores, porque tanto tiempo se ha extendido el hongo que ya está abarcando hasta el dorso del pie. Entonces, como que si tuviera puesta ahí una media o un zapato. Miren ustedes las grietas que se producen, ¿no? También tenemos otro tipo que es, digamos, el tercer tipo, es las dos anteriores que les mencioné, la interdigital y la hiperqueratósica, son crónicas, o sea, se van instalando lentamente, como les decía, juntamente son ocasionadas por hongos antropofílicos, por lo tanto, se van instalando lentamente y el sistema inmune no los detecta hasta mucho después. Pero hay una forma que sí es rápida, es aguda, que es la forma vésico-ampollosa, o sea, se produce de repente prurito y la presencia de vesículas y ampollas, que realmente por la forma tan rápida que se aparece en cuestión de semanas y produce este cuadro asimismo muy pruriginoso y con estas vesículas que desorienta, parecería como una dermatitis de contacto, que uno tiene por eso que descartar, ¿no? Con la historia clínica, si es que estuvo en contacto con algo, si es que tuvo contacto con algún ácido, con cloro, hay gente pues que para la limpieza de algo pues no lo hacen con una protección adecuada, entonces, y si es sensible a ese producto, pudiera ser algo de esto, ¿no? Pero desorienta a pensar de que sea un hongo, ¿no? Entonces es de instalación más rápida. Ahí tenemos, miren lo que les decía, una forma de la tiña en mocasín, ¿no? Porque todo le afecta el pie. Y cuando afecta las uñas, entonces se llaman onicomicosis. Entonces, ahora bien, esa onicomicosis, vamos a ver que hay algunos tipos. Tenemos la subunguial, lateral distal. Recuerden que todos esos términos se refieren en relación a la matriz. La matriz es la que va a permitir que uno diga si es distal o es proximal, en base a donde ella esté localizada, ¿no? En base a la lesión. Entonces decimos subunguial, es decir, que está debajo de la lámina unguial, lateral, es decir, que está hacia un lado, pero a su vez es distal. También tenemos a la onicomicosis blanca superficial, ya vamos a ver todas estas imágenes, ¿no? La subunguial proximal, en relación a la matriz, la endonix, que ya vamos a ver está entre las dos tablas unguiales, las dos tablas de la uña, y bueno, la onicomicosis por cándida, aunque no es un dermatofito, sino que es una levadura, sabemos, pero la cándida suele colonizar también a las onicomicosis por dermatofitos, especialmente en los pies, de tal manera que va a producir una infección mixta. Entonces, tener presente eso. Aquí tenemos las imágenes, miren ustedes, la onicomicosis, en este caso subunguial distal, pero podría ser lateral distal, o sea, solo de un lado, pero en este caso distal, acá está la matriz, acá está el borde libre. Proximal, en este caso la afectación es acá, cerquita de la matriz. La superficial es cuando nosotros vamos a ver el hongo está encima de la tabla externa, la vamos a ver como una mancha blanca, que ya vamos a identificarla clínicamente. Y asimismo, como en todo, siempre hay factores predisponentes. Uno de los que generalmente suelen más frecuente en lo que se manifiesten las onicomicosis son tener diabetes o prediabetes, o sea, simplemente mantener niveles elevados de glucosa, aunque no esté determinado como diabético, ya puede predisponerte al desarrollo de hongos, en este caso de onicomicosis, y los hongos en general. Y bueno, y también se ha podido observar que en otras situaciones de inmunosupresión, como por ejemplo en el caso del VIH, en el cual es frecuente encontrar este dermatofito que se llama Trichophyton rubrum. Es muy frecuente en estos pacientes, o sea, no sé por qué tiene tanta afinidad en este grupo de pacientes.
Y bueno, también a veces en pacientes de edad avanzada, puede ser porque tenga patologías asociadas, generalmente pueden ser diabéticos, qué sé yo, pero también podría ser porque tienen alguna dificultad para la higiene de sus pies. Miren, aquí tenemos una onicomicosis, esta sería la endonix, o sea, la afectación está entre las dos tablas de las uñas. En este caso lo que vemos es una afectación en la coloración de la misma, la vemos como toda está amarillenta, de hecho aquí vemos el cono, ese es un cono que realmente donde está el hongo, y bueno, ya se ha ido diseminando, vemos como todo está con esa coloración amarillenta, pero no está gruesa, no es hiperqueratósica, como les decía, ¿no? Pero acá miren ustedes cómo la uña, pues, esta es la coloración normal y acá ya está con la afectación. Esta es la hiperqueratósica que les decía, subunguial, justamente porque es debajo de la lámina unguial, que está gruesa, y bueno, es lateral, como están viendo aquí, y distal. Vemos cómo está gruesa, algo que le caracteriza es porque tiene un fácil desprendimiento, ¿no? El paciente dice, bueno, yo medio la tropiezo, la topo, y la verdad es que como que se me empieza a salir, dice, pedacitos de la uña, ¿no? Me tropiezo y se me sale. Entonces, francamente, porque ya no está respetada la arquitectura de la uña, ¿no? Por la afectación que tiene el hongo. Recuerden que tiene esa queratinofilia, ¿no? Entonces tiene esa afinidad por la queratina que la uña la tiene muchísima. Aquí tenemos a la onicomicosis blanca superficial. En este caso, si ustedes se fijan, la lámina no está gruesa, está normal. Y más bien lo que vemos es como por encima de la lámina unguial que está esa coloración blanquecina, como estamos viendo aquí. Y esa justamente es la onicomicosis blanca superficial. O sea, realmente es inclusive hasta de más fácil tratamiento, ¿no? Porque podemos hacer incluso tratamiento tópico nada más. Las subunguiales son más difícil tratamiento, requieren en muchas ocasiones tratamiento tanto sistémico como tratamiento oral, porque, local, porque no responden con facilidad, porque están bien adebajo. Y menos frecuentemente son las onicomicosis a nivel de las uñas en las manos, es más infrecuente, porque bueno, a veces se puede encontrar en pacientes que, como les decía, hacen jardinería sin pues, protección adecuada, ¿no? Y pudiera ser que por ahí penetre el hongo, o también por manipulación de los hongos que tienen a nivel de las uñas de los pies. Entonces podría darse, pero no es tan frecuente. Vamos a ver entonces cuáles son los diagnósticos diferenciales que tendrían en este caso los hongos dermatofitos. Entonces comencemos por el cuero cabelludo. Las tiñas de la cabeza o tiñas capitis, pues un diagnóstico diferencial principal con el que nosotros tenemos que hacerlo es con la alopecia areata, que es una enfermedad autoinmune en la cual se producen anticuerpos que van a atacar o a destruir al propio folículo piloso del paciente. Bueno, se ha encontrado que la alopecia areata está en relación justamente en pacientes que tienen otras enfermedades autoinmunes, cualquiera de estas que haya, y también, para muchos autores, también la relacionan en pacientes que tienen estrés, o sea, descartadas las otras autoinmunes, pues parecería que solamente sería por estrés, pero yo siempre pienso que sí hay la autoinmune, sino que a veces están solapadas. Pero clínicamente, ¿cómo la vamos a ver? La alopecia areata es una placa alopécica, pero no hay descamación, no hay para nada descamación ni prurito. Simplemente nosotros vemos el área pelada. A veces al paciente se la descubre accidentalmente el peluquero, o si es un niño la mamá mientras lo está peinando, pero no es factible verla, no tiene síntomas característicos como si lo tiene la tiña, que es el prurito que les decía, ¿no? Entonces está la piel totalmente blanda, acolchada, y con algo importante es que hay una dilatación bastante notoria del el orificio de salida del folículo piloso, y es lo que se conoce como los pelos en signo de admiración, es decir, como el pelo sería como el puntito, el palito del signo de admiración, y el hoyuelo como si fuera el puntito, ¿no? Entonces esas son las características de la alopecia areata. Pero bueno, básicamente no hay descamación, no hay prurito, todo está en orden. También en el caso de niños, adolescentes, mujeres, también adultas jóvenes, podemos tener la llamada tricotilomanía. La tricotilomanía, que en este caso no es más que personas que se arrancan el pelo, ¿no? Entonces por estados de ansiedad, algún trastorno psiquiátrico,
pueden estarse arrancando el pelo. Entonces ahí nosotros vemos igualmente, la alopecia es irregular, totalmente irregular, y además la superficie de la piel está normal, no hay descamación, no hay nada. Ahí que, en el caso si es niño, pues decirle a la mamá que ese paciente debe de ser valorado psicológica o psiquiátricamente, mucho mejor, para que determine cuál es la causa de ese estado de ansiedad que el niño está teniendo, o en una mujer joven. O sea, es un poco difícil cuando va una persona adulta en la que tú le tienes que decir que tiene que ir al psiquiatra. Las personas generalmente tienen ese error, ¿no? Ese concepto erróneo de que el psiquiatra es algo malo para atender, digamos, a una persona como que tuviera algo malo. Y no es así, ¿no? Hay muchos estados emocionales que requiere la ayuda de este especialista, es muy importante. A veces son problemas transitorios nada más. También tenemos que en el caso de niños hacer el diferencial con la falsa tiña amiantácea. Y esa falsa tiña amiantácea no es más que una forma de dermatitis seborreica en la cual vamos a ver estas escamas grasientas que van a ser muy extensas, realmente hasta puede llegar a 1 centímetro del folículo piloso. Y ellas pues van a unir un pelo con otro, lo apelmaza también, como que lo pega. No hay prurito, tampoco hay alopecia, pero ¿qué ocurre? Muchas veces hay una alopecia mecánica debido a que el paciente se manipula, ¿no? O sea, se siente ahí las escamas y trata de arrancarlas, las siente, ya ustedes saben, hay personas que sienten algo y empieza a tratar de sacarlo, y lo que hace es que arranca el pelo, pero mecánicamente, ¿no? Pero no porque la enfermedad en sí produzca alopecia. También debemos diferenciar con la psoriasis. La psoriasis afecta al cuero cabelludo, en muchas ocasiones solamente el cuero cabelludo. Entonces, a veces cuando está en el borde de implantación del pelo, puede ser a nivel frontal o puede ser a nivel de la nuca, rápidamente la detectamos porque él tiene el eritema que rebasa el borde de implantación y con esa escama siempre blanco nacarada. Las tiñas, en cambio, pues están en nivel más en cualquier otra parte central del cuero cabelludo. En primer lugar, ya sabemos, son más frecuentes en niños y más bien la psoriasis no es muy frecuente en niños, ¿no? Pero estamos hablando que podría haber. Entonces, pero pensar en eso, ¿no? Que tiene que tener, y en general los pacientes que tienen psoriasis suelen tener manifestaciones de psoriasis en otras partes también de la piel. Pueden tener a nivel por ejemplo, de las rodillas, de los codos, la región sacra, las piernas, a veces como pequeñas manchitas, o sea, pequeñas plaquitas, hay que estar atentos. También en adultos podemos, o adultos jóvenes, podemos encontrar a la pitiriasis capitis seca, es decir, que es como una caspa, lo que la gente le conoce como caspa, pero seca, no sebosa. Entonces, en este caso es una descamación del cuero cabelludo y que puede haber prurito, y esta suele confundirse justamente con lo que les decía, con las tiñas estas que son las tricofíticas, que no son pequeñas, no, pueden pasar mal diagnosticadas. Entonces, pero en realidad no hay alopecia como tal. Nosotros seguimos viendo que hay el pelo y pues simplemente, como les vuelvo a insistir, a veces puede haber alopecia, pero de ciertas áreas, pero es por arrancamiento, porque las personas realmente se arrancan el pelo. Talia, por favor, contesta el teléfono. Entonces se arrancan el pelo al rascarse. A veces tenemos alopecia cicatricial, pero ya por una patología previa que hubo, ¿no? Entonces podemos hacer como un diagnóstico retrospectivo. Y en este caso el líquen planopilaris. El líquen planopilaris es una enfermedad autoinmune en la cual, por ejemplo, a nivel de cuero cabelludo se producen placas que puede haber con descamación, pero algo que le caracteriza, esta ya es una placa que ya está en involución, ya cicatricial, lo que le caracteriza es por la presencia de áreas violáceas, como estamos viendo aquí, miren ustedes, como ciertas manchas violáceas. Asimismo, deja alopecia cicatricial. Cuando nosotros encontramos pues líquen planopilaris, también puede haber en otras áreas del cuerpo donde hayan folículos pilosos. En el caso del Querion de Celso, a veces al tener esas lesiones pustulosas, nódulos inflamatorios, pudiéramos entrar en un diferencial, o es lo con lo cual se confunden, mejor dicho, los médicos, es con
una foliculitis de calvante, puede ser por miasis también, ustedes saben, tienen algo lastimado y viene la mosca y deposita ahí sus huevos, pero más que nada los furúnculos, recuerdan cuando estudiamos los furúnculos, primer parcial, las infecciones por Staphylococcus aureus, entonces, igual, pero no ha habido una placa alopécica, recuerden que el Kerion de Celso, la historia clínica es fundamental que le digan que había previamente allí una tiña, y la gente sí conoce la tiña, de cualquier lugar que usted vaya, dice sí, era como redonda, que tenía pelado y además tenía como que se descamaba. Entonces, después se inflamó. Ahí se convirtió en Kerion. Entonces, por eso es que es fundamental la historia clínica. En cuanto, bueno, tiñe la barba, ya sabemos que la alopecia areata pues afecta a cualquier parte donde haya folículo piloso, ceja, pestaña, barba, puede ser piernas, pubis, o sea, cualquier parte de la piel, pero siempre adopta este aspecto así como redondeado, entonces lo podrían confundir. Pero recuerden, no hay eritema, no hay descamación asintomática. En cuanto a las tiñas de incógnito o tiña córtico estropeada, tener presente que los pacientes con dermatitis atópica, como utilizan corticoides, nosotros pudiéramos sospechar de que a la final tenía allí un hongo y luego por aplicarse el corticoide se le hizo irregular. Pero la historia clínica es la que nos dice, no, este paciente tiene siempre esa enfermedad. Tiene etapas que tiene mejoría y otras etapas de recaídas, de recidiva. Entonces siempre tener presente eso. También en este caso ya más bien en gente ya un adulto joven o gente de más edad, tenemos a la dermatitis seborreica. Y la dermatitis seborreica, en ella en cambio encontramos que hay esas lesiones eritematosas con descamación pero grasientas, como son como amarillentas, ¿no? Y que en general encontramos afectando surco nasogeniano, las cejas, como les decía, en región retroauricular, el conducto auditivo, o sea, los sitios de mayor frecuencia hay, y por cierto, a nivel de cuero cabelludo. Igual, aquí también la pitiriasis rosada de Gibert, que también entra en el diferencial, sobre todo en la tiña corporis, pero especialmente cuando está la placa madre, ¿no? Entonces siempre con esta es con la que suele haber la confusión. Ya ustedes saben bien las características. Aquí también tenemos otra placa madre. Podría también alguien confundirse, un paciente con eritema anular centrífugo, que también la estudiamos cuando estudiamos pitiriasis rosada. Entonces esto está en relación, acuérdense, con pacientes que tienen alguna malignidad, por ejemplo, o prediabetes, o diabetes ya como tal. Entonces siempre con esa descamación, así mismo con el borde interno. Y involucionan, mejoran y de repente otra vez aparecen, ¿no? Entonces las tiñas sin tratamiento no se curan. También podrían ser las dermatitis de contacto, miren ustedes como tenemos aquí, en el caso del contacto por el níquel del botón del pantalón, ¿no? En este caso, en el abdomen infraumbilical tenemos la afectación. O acá, por ejemplo, en este caso, esta mujer que reproduce es el reloj, ¿no? A nivel de las manos, muy frecuente confundirlas con las dermatitis de contacto, tanto irritativas como las alérgicas. Entonces siempre preguntar el antecedente, si estuvo manipulando algún químico, algún jabón, algún detergente, algún gel nuevo, algo que le pudo haber ocasionado esto, ¿no? O a veces manipuló otra cosa, ¿no? No como aplicándose directamente, sino cloro, por ejemplo, ¿no? También a nivel de las manos hay la misma psoriasis, hay la pitiriasis rubra pilaris, hay muchos diagnósticos diferenciales que en este caso, dada la cronicidad del cuadro, nosotros tendríamos que posiblemente inclusive hacer una biopsia cutánea. La misma psoriasis puede adoptar este aspecto, miren ustedes a nivel palmar, por ejemplo, una forma hiperqueratósica seca. A nivel inguinal, la tiña cruris, pero que la podemos diferenciar de qué, del eritrasma, es con la que más se suele confundir. Tengo un hongo, dicen, no, y es eritrasma, ya sabemos, parche, un poco parduzco, y que tiene justamente a lo que le aplicamos la luz de Wood, tiene esa coloración, esa fluorescencia de color rojo coral. Y bueno, a nivel de las uñas, ya sabemos, y se acuerdan en primer parcial que estudiamos algunos diferenciales que podían haber a nivel de las uñas, no todo es hongo, ya les digo, puede ser psoriasis, puede ser por algún trastorno mecánico, ¿se acuerdan? Tantas manifestaciones que vimos a nivel de las uñas. Por eso es que
a nivel de las uñas, se impone hacer un examen que es el KOH. Es obligatorio porque el tratamiento de las onicomicosis es tan largo, entonces por la misma razón ustedes tienen que estar seguros de que tiene el hongo para darle el tratamiento adecuado. No pueden hacerle correr el riesgo al paciente, darle un tratamiento y no sabiendo de qué es. Bueno, también tenemos, en el caso de las tiñas pedis, hay las mismas dermatitis alérgicas de contacto, ya saben ustedes, pues la piel es más sensible de algunas personas, o también la dermatitis plantar juvenil, que se produce, por ejemplo, estas zonas de eritema, descamación o fisuras, y que es frecuente o está asociado en pacientes que tienen dermatitis atópica. Bueno, y entre las de diferenciales de las tiñas interdigitales, en cambio tenemos al eritrasma, también el eritrasma, no olvidarse, ¿no? Que tiene esa afectación asimismo en los espacios interdigitales, ahí puede estar ubicado. Entonces siempre la luz de Wood, o si no, pues el KOH. El KOH también, porque me mandan a ver si sale el KOH negativo, entonces ya saben que no es hongo. Ya, entonces por eso de ahí. Pero la luz de Wood es rapidita, ¿no? Que da la fluorescencia rojo coral también. Acá, como les decía, en las uñas, ¿no?, de las manos, podrían ser la misma psoriasis. Miren ustedes aquí cómo está esa coloración amarillenta típica de la psoriasis. Es la llamada mancha de aceite que se produce a nivel unguial. Entonces, esto, una verdadera destrucción de la lámina unguial es muy frecuente en la psoriasis. Y a veces hay psoriasis solo a nivel unguial, o sea, solo a nivel de las uñas, miren ustedes. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Siempre asegúrense de que le hagan el KOH. Y por último, como siempre digo, un paciente con psoriasis, ¿por qué no puede tener hongos también? Por supuesto que pueden tener. De hecho, generalmente son pacientes que están recibiendo casi siempre inmunosupresores. Por lo tanto, está más predispuesto al desarrollo de un hongo. Entonces, por la misma razón, siempre hacer el estudio antes de dar un tratamiento. Onicolisis por cualquier causa, sea por químicos, por álcalis, inclusive hasta por los mismos problemas de la tiroides. Entonces no vemos esa coloración y ya enseguida van a dar para los hongos. En los pies, en las tiñas pedis, las dermatitis de contacto, como les decía, son una de las más frecuentes. En este caso está facilito porque uno ve dibujado el zapato, ¿verdad? La zapatilla. Pero a veces están un poquito más difusas, ¿no? Entonces, por ahí la persona dice, este es un hongo que siempre se me va y otra vez se me cura. Pero es debido a que cuando se pone el tipo de calzado, y ese es el que le va a producir el cuadro. Entonces, por eso dice, se le cura y después otra vez recae cada vez que se vuelve a poner el zapato. Entonces, en general, miren ustedes cómo está ahí bien manifiesto el cuadro. A nivel de las manos, también tenemos que identificar que puede haber el hongo como tal, o sea, una tiña mano, pero también podemos encontrar las llamadas reacciones IDES o dermatofitides. En este caso, es como una reacción, de hecho, es una reacción alérgica a distancia. Es decir, la persona tiene el hongo localizado en los pies, pero por una reacción alérgica se va a producir a distancia unas vesículas a nivel de las palmas. Entonces uno le hace, por ejemplo, el KOH a nivel de la palma y es negativo, pero le das el tratamiento para el hongo que tiene en los pies, así sea tópico, sin necesidad de que sea sistémico, y automáticamente también comienzan a curar. O sea, deja de haber el estímulo para que se produzca la reacción a distancia. Entonces se llaman dermatofitides o reacciones IDES. Y ahora sí, vamos a ver qué tratamientos le vamos a dar. Bueno, para las tiñas de la cabeza hay este tratamiento que se los pongo a su consideración. Gliciofulvina, una dosis de 15 a 20 miligramos por kilo de peso, una vez al día. Siempre se elige con una comida que sea alta en grasas. Es importante decirle eso, ¿no?, al paciente. Bueno, que en nuestro país, nuestro medio, mejor dicho, todo el mundo come grasa, y lamentablemente no la saludable, sino la de las peores, pero bueno. Entonces el tratamiento hay que darlo a esa dosis, 15 a 20 miligramos por kilo de peso durante 2 meses. Y luego, antes de dar el alta, hay que repetir el KOH. Debemos estar seguros de que realmente ya no hay hongos. Ahora bien, el hongo, todos los hongos son muy fáciles de contagiar. Ese sí se contagia. No es como la pityriasis versicolor, que esa no te la contagia nadie. Esta sí. Entonces, por lo tanto, se exige de que debe de haber desinfección de fomites, es decir, gorros, peines, peinillas, fundas de almohada, todo lo que esté usando el enfermo debe de desinfectarse, ¿no?
Y sobre todo, lo mejor es ponerlo al sol. El sol es esporicida. Entonces, la radiación ultravioleta es muy esporicida y por ende va a destruir las esporas que queden allí. En el caso de las tiñas de la cabeza, también se recomienda el uso de un champú o jabón que contenga ketoconazol. Entonces se le dice que se aplique, que se lo deje media hora el jabón o el champú y de esa manera va a impedir que se sigan eliminando esporas. O sea, todo más que nada es para prevenir el contagio de otras personas. En el caso del Querium de Celso, que yo les decía que constituye una emergencia porque realmente se puede quedar con una alopecia cicatricial el paciente, entonces una vez que ustedes ya diagnostican que se trata que es una tiña de la cabeza tipo Querium, entonces inmediatamente comienzan el tratamiento, el antifúngico, pero al mismo tiempo utilizan prednisona. La prednisona, una dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo de peso. Y luego ya sabemos que tenemos que irlo haciendo dosis decreciente durante 3 semanas. Entonces, con eso, lo que hacemos es el sistema inmune del paciente, porque ya les decía que estas son hongos de tipo zoofílicos que producen una gran inflamación porque el sistema inmune lo reconoce de inmediato y lo trata de eliminar, pero produce a costa de producir una gran reacción inflamatoria. Y esa gran reacción inflamatoria en la cual hay una colección de neutrófilos trata de sacarlo al hongo, pero lo está al mismo tiempo sacando al folículo piloso. Por eso es que deja una alopecia cicatricial. Por eso de inmediato tenemos que dar la prednisona para inhibir al sistema inmune y el tratamiento para el hongo, obviamente para que ya vaya destruyéndose, pues, ¿no? Si no encuentran la gliciofulvina, pueden utilizar estas otras que les dejo aquí también para su consideración. Dosis pediátricas de fluconazol, itraconazol y terbinafina. ¿Y qué hacemos con el tratamiento de los hongos en general? Bueno, cuando son escasas placas, entonces podemos dar los imidazólicos que ya conocemos, ¿no? Cualquiera de los que vimos hace un rato, ketoconazol, clotrimazol que hay a nivel público, el bifonazol, sertaconazol, miconazol, bueno, todos esos son imidazólicos. Siempre en aplicación de 2 veces al día y le repito, aunque le diga el prospecto que se debe de dar solamente 2 semanas, usted délo 1 mes. Bien, ahora, en los casos en los que también se puede utilizar y también hay a nivel público las alilaminas, pero de las alilaminas la única que tenemos a nivel público es la terbinafina, con el cual ahí tenemos una buena respuesta, es excelente. Y bueno, si es que están para algo ya personal o de una persona que no sea a nivel público, pues le pueden dar, si tiene un proceso muy inflamatorio de tiña, se puede agregar, puede darse mejor que la terbinafina, la butenefina, que es crema. Entonces, porque tiene al mismo tiempo un efecto antiinflamatorio, pero el costo es muy, muy alto y no se lo encuentra con facilidad. La verdad es que lo mejor es la terbinafina y es ideal. En el caso de la onicomicosis, se requiere tratamiento sistémico, tratamiento oral. Y en este caso, miren ustedes, la terbinafina es el medicamento de elección. Se da una dosis de 250 miligramos día durante 6 semanas cuando las lesiones son a nivel de uñas de manos y de 12 semanas cuando es en los pies. Si ustedes se fijan, es el que tiene más alta tasa de curación, hasta de un 76%. Mientras que la siguiente, como es el itraconazol, apenas tiene una tasa de 63% y el fluconazol, que es el que menos tiene, apenas 48%. Hay algunos estudios que también se dicen que puede utilizarse la terbinafina en pulsos, es decir, que se da 500 miligramos durante una semana, se descansan 3 semanas y luego se repite, o sea, durante 2 meses. Esto sería para la onicomicosis a nivel de las manos. Y 4 meses cuando sea a nivel de los pies. Pero bueno, lo ideal es mejor a diario. No tiene efecto realmente desde el punto de vista gástrico, no hay ardor, no hay una mayor afectación. De todas maneras, antes de dar cualquier tratamiento sistémico que va a demorar tanto tiempo como ustedes están viendo, asegúrense de que tiene que tener el paciente verdaderamente hongos. O sea, hagan el estudio, el KOH es lo que se debe de hacer antes de dar en semejante tratamiento. En el caso del itraconazol, se pueden dar también, o por vía oral, una dosis diaria de 100 miligramos durante 3 meses, también se puede dar 200 miligramos durante 3 meses,
Pero hay pulsos que son muy efectivos también de 200 miligramos 2 veces al día. O sea, 200 en la mañana, 200 en la noche. No olviden que el itraconazol viene en una dosificación de cápsulas de 100 miligramos. Entonces serían 2 cápsulas en la mañana, 2 cápsulas en la tarde, siempre con alimentos. Todos los antimicóticos deben de darse, como les decía, con alimentos grasos, porque ahí se absorben mejor, es por la absorción. Y en este caso, pues se da en los pulsos, se da durante una semana, así mismo se descansa 3, luego repites otra vez. Eso para el caso de las manos. Y para los pies, 3 meses. Sin embargo, antes de dar el alta, igual asegúrense de que ya el KOH sale negativo, porque muchas veces sigue saliendo positivo y uno tiene que continuar con el tratamiento. Por eso mismo tenemos que estar seguros. También se puede utilizar el fluconazol, pero ya les decía, con una tasa de curación muy baja, apenas de 48%. Se puede dar dosis de 300 miligramos semanal durante 6 a 9 meses, más que nada cuando es para dermatofitos. Otros dan con 150 miligramos, que vienen en presentación de 150, 200 y 300 miligramos. Sin embargo, siempre que vayan a dar un tratamiento para la onicomicosis, si pueden, den al mismo tiempo un tratamiento tópico, especialmente con lacas. La laca de amorolfina, por ejemplo, que tiene realmente un buen uso, realmente la gente tiene facilidad de adherencia, hemos dicho, al tratamiento, ¿no? Porque se aplica solamente una vez a la semana. Obviamente, cuando vayan a dar tratamiento tópico en onicomicosis, es necesario que haya un buen limado de la uña. Estamos viendo que la uña está hiperqueratósica, ¿no? Entonces la lijamos. Yo le digo a las personas con lija, así sea de la de ferretería, líjela bien y después se aplica el líquido. Una vez por semana, ¿sí? Largo, así, el tiempo que vaya a hacer el tratamiento. En general acorta, el uso de la laca va a acortar el tiempo del tratamiento, pero sobre todo nos aseguramos, porque si ustedes se dan cuenta, ninguna produce 100% de curación. Entonces tendríamos que extendernos mucho más para obtener esa curación. Por lo ende, la unión entre el tópico y el sistémico es mejor. También hay la laca de ciclopiroxolamina, pero esta hay que aplicarla a diario. Entonces, a veces las personas no se olvidan, ¿no? Entonces no tiene tanta adherencia a la aplicación diaria. Pero bueno, en todo caso también existe ese fármaco. Ahora bien, ¿en qué pasa en los pacientes que son polimedicados? Por ejemplo, un adulto mayor que generalmente es hipertenso, diabético, hipotiroideo, bueno, tienen una serie de males. Entonces, por favor, estar, como les digo, seguros y de ser posible siempre en una balanza los riesgos versus los beneficios. Obviamente una tiña pedis, una tiña donde está la piel, con tópico es suficiente, pero cuando es las uñas, de ley tiene que ser oral, sobre todo miren ustedes en las formas subungual proximal, la subungual lateral, en la forma endonix también, ¿no? La que está en el hongo está en la tabla, en la parte media de la tabla entre la externa y la interna. Entonces, por eso es necesario insistirle al familiar o a la persona que acompaña al adulto mayor, o bueno, así sea una persona joven, insistirle en el lijado, pero bastante profundo de la uña, ¿no? Decirle, déjela finita, déjela como si fuera realmente como que estuviera lijando un trozo de madera. Entonces, allí se puede aplicar o las lacas, o también podrían utilizar las cremas, cualquiera de los imidazólicos. Obvio que la crema hay que aplicarla 2 veces al día, todos los días, no hay como la laca que se adhiere, ¿no? Pero bueno, a nivel público no tenemos esas lacas y tenemos que tratar de solucionarle los problemas a los pacientes dentro de lo que nosotros tenemos. Entonces, muy importante eso, chicos, la que debe de estar muy, muy, muy bien lijada. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta respecto a esto? Entonces puedo proceder a grabar y subir esta clase. Chicos, entonces el examen que es la próxima semana, no olviden hacer la tarea que les puse, que es de investigación, para que al menos en investigar algo puedan ver de lo que es la escabiosis. Para mí ha sido un gusto, chicos. Buenas tardes, nos vemos el día del examen. Chao. Gracias, doctora. Gracias. De nada, chao. Doctora, ya le mandé el correo con lo de la pregunta, por favor. Ok, no te preocupes, más tarde veo. Muchísimas gracias.